Hoy estamos aquí en España, en un pueblo de Asturias llamado Romillín. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios a dejarnos iluminar por la luz del resucitado en este viernes de la tercera semana del tiempo de Pascua. Hoy contemplamos una vez más a Jesús de Nazaret en el Evangelio de San Juan, presentándose como aquel que es el pan de vida eterna, el cáliz de eterna salvación y también como aquel que es la resurrección. Recordad que ya habíamos hablado de los efectos, resultados, consecuencias del sacramento de la Eucaristía. Habíamos dicho que la Eucaristía, apoyándonos en las palabras de Jesucristo nuestro Señor, habíamos dicho que la Eucaristía quita toda hambre, sacia y colma toda sed. También habíamos visto cómo la Eucaristía tiene unas consecuencias, unos resultados, unos efectos escatológicos, es decir, para la vida eterna. Y por ello hablamos de la Eucaristía como antídoto para no morir. Estamos hablando de esa segunda muerte de la que habla San Juan. Habíamos hablado de la Eucaristía como vitamina, como verdadera comida y verdadera bebida que robustece a su iglesia aquí en la tierra para que pueda mantenerse y aguantar esa fiesta en la Jerusalén celestial, en el reino de los cielos por los siglos de los siglos. Hoy vamos a contemplar cómo Cristo Jesús da un paso adelante y cuando habla de la Eucaristía lo hace con una firmeza y con una entereza digna del Hijo de Dios y con una entereza digna del tema que se está tratando, que es la Eucaristía. Vamos a leerlo en el Evangelio. Disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Y qué hace Cristo Jesús? Se amilana, da un paso atrás, entran un poco, se están incomodando estas personas, no, vamos a dejar este tema, este tema para otro momento, no, os aseguro, dice Cristo Jesús, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No está hablando aquí de, Jesucristo no dice, bueno, no pasa nada, tampoco el que quiera comer que coma, el que quiera beber que beba, y bueno pues ya obviamente el que coma el cuerpo, mi cuerpo, y el que se alimente y el que beba de esta sangre a través del sacramento de la Eucaristía que voy a instituir, hombre, le irá un poco mejor, tendrá más vida que los demás también tendrán un poco de vida, con lo cual se pueden ir apañando, como se dice aquí en España, o con lo cual podemos ir saliendo al paso, saliendo un poco adelante, como decimos en Colombia. No, la afirmación de Cristo Jesús es rotunda. Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, ¿qué estamos esperando para cumplir ese reto que te estoy formulando un día sí y otro también? Te reto a que te confieses, te reto a que mantengas una asistencia periódica, frecuente a la Eucaristía y también te alimentes del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que tengas vida en ti. Y siempre que puedo lo recalco, no es mi palabra, es la palabra de Cristo Jesús en el Evangelio, que es una palabra sagrada y una palabra que fue pronunciada y escrita para nuestra salvación, porque efectivamente nos conviene vivir de Cristo Jesús. Vamos a continuar. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ya habíamos explicado algo de qué va esta afirmación. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. También habíamos dicho algo. Y si no, pues te invito a que mires los vídeos anteriores. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Atención con esta afirmación. Cristo vive del Padre. Pues cuando la iglesia se alimenta del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, vive de Cristo como Cristo vive del Padre. Esto es una maravilla, esto es un regalo inexplicable que nos ha concedido Dios en el sacramento de la Eucaristía. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. Ya en su momento lo habíamos dicho, pero lo volvemos a repetir. Nos pasamos toda nuestra vida procurando comer. Y entonces nuestra vida, a fin de cuentas, es un comer, 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 comer. Comer, 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 comer.
¿Para qué? Para mantener esta carne con vitalidad, este cuerpo sano. Y te pregunto, ¿dónde termina esta carne? ¿Dónde termina este cuerpo? En el cementerio. Los restos mortales, las cenizas. Con esto no te estoy diciendo ni que no comas, ni tampoco que te amargues la vida cuando comas, no, por supuesto que tenemos que comer, por supuesto, ha sido también un regalo de Dios, pues podemos saborear las comidas, podemos gustar un buen vino, yo que sé, una cerveza, una bebida gaseosa, una bebida refrescante, y muy bien, no pasa nada, porque Cristo Jesús, el Padre Eterno, nos ha querido dar ese don de la alimentación. Tenemos que comer y, por supuesto, disfrutar de la comida. Pero el punto es que así como nos afanamos y lo hacemos un día sí y otro también, más aún 3 veces a lo largo del día o las que sea, pues procuremos tener también ese mismo interés con el alimento de vida eterna, que ese sí que va a hacer que nuestra carne se levante de entre los muertos por la fuerza y poder de Cristo Jesús. Bien, vamos a continuar. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Y aquí vamos a tocar un punto que para mí es muy, pero muy importante. Por favor, fieles cristianos, queridos amigos, iglesia, buscad en YouTube los vídeos acerca de los milagros eucarísticos. Esto calienta más nuestro corazón, nos enfervoriza a la hora de acercarnos al sacramento de la Eucaristía. Por supuesto, como todo en la vida y como todo en la iglesia, pues habrá milagros falsos, pero luego también habrá milagros, bueno, milagro no puede ser falso, habrá engaños, falsedades, pero hay milagros certificados por la iglesia o que uno puede confiar en ellos. Por ejemplo, el milagro del anciano y otros tantos milagros, los corporales de Daroca. Hoy te voy a hablar de uno que ocurrió en un pueblo de Madrid llamado Moraleja del Medio. Después te dejaré en el vídeo el enlace. ¿Ok? ¿Qué ocurrió? En España, por allá por los años 1930, pues se dio aquí un conflicto, una guerra civil, y bueno, pues aquí hubo peleas, derramamiento de sangre, etc. Y uno de los aspectos de esa pelea era pues acabar con la iglesia y acabar con la vida cristiana. Total que un sacerdote, muy bien, pues entonces creo que fue por allá por el 15-16 de julio, alrededor de la fiesta de la Virgen del Carmen, un sacerdote celebra la Eucaristía y consagra formas, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? Llega ese momento de la explosión de esa guerra en su máximo esplendor y en su máximo sentido de la violencia, de atropello contra los cristianos. ¿Y qué ocurrió? Que entonces, claro, había que poner a salvo ese copón que contenía las formas consagradas, el cuerpo de Cristo. El sacerdote lo esconde y por lo que sea, una mujer, va de casa en casa hasta que una mujer lo deja por allá en un tejado. ¿Qué ocurre? Para no alargarme más, porque os voy a dejar, o simplemente es buscad en YouTube, Milagro Eucarístico de Moraleja del Medio en Madrid. A lo que voy, hasta el día de hoy, allá en Moraleja del Medio, en una parroquia que ahora no recuerdo el nombre, y perdonad el olvido, hay un copón con 16 formas consagradas que fueron consagradas en una Eucaristía por allá del año 1930. Caed en la cuenta lo que es una forma consagrada. Ese material es muy débil y luego si va de casa en casa, entre el invierno, la humedad, las ratas, los animales, bueno, pues hasta el día de hoy se conservan 16 formas que fueron consagradas en el año 1930. Entonces, ¿existe poder humano capaz de hacer que esas formas se conservan hasta el día de hoy, esas formas consagradas? No. ¿Y a quién le interesa que esas formas permanezcan consagradas como para despertar nuestro interés y nuestra ilusión por la Eucaristía? ¿A quién? Pues el que instituyó la Eucaristía, Cristo Jesús. Así que podemos contemplar cómo ya hace miles de años Cristo Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm plantó cara a sus interlocutores y dijo, si no, vamos a volverlo a leer,
os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pues ese mismo Cristo Jesús que prometió la Eucaristía, que instituyó la Eucaristía, hace milagros y deja signos para alimentar nuestra fe y devoción eucarística. Así que os invito una vez más, os exhorto, bueno, es el reto, te reto a que te confieses y te alimentes del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, teniendo en cuenta que Cristo ha hecho muchos milagros para que nuestro corazón se mantenga caliente a la hora de contemplar la Eucaristía. Muy bien, pues vamos a dejarlo hasta acá. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.